hablar de hipertensión arterial, podemos rápidamente resumir 4 puntos, comenzando por cuál es la definición, el diagnóstico, cuáles son las causas y las crisis hipertensivas, entre las cuales están las emergencias hipertensivas, las urgencias hipertensivas y la hipertensión maligna. Se define hipertensión arterial cuando el paciente presenta una sistólica mayor de 140 o una diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Ahora bien, que un paciente presente esos valores no le hace un paciente hipertenso. Hay que agotar un protocolo para saber cuándo un paciente es hipertenso y cuándo no. Existen diferentes protocolos, pero el más apoyado es el protocolo de la JNC8, en donde se le da el diagnóstico de hipertenso a un paciente que muestre valores elevados de presión arterial en 3 mediciones en días diferentes y que la primera medición y la segunda medición tengan una diferencia menor de 5 milímetros de mercurio. Dígase, me llega un paciente hoy, día 1, y tiene la presión en 150/95, pues lo que yo voy a hacer es pedirle que venga mañana o en 2 días y que se tome otra vez la presión. Si esa persona en el segundo día presenta la presión en 150/95 otra vez, bueno, pues se le pide de nuevo que venga un tercer día y si presenta la presión elevada otra vez, yo ya puedo asumir que es un paciente hipertenso. En este caso sepan que el siguiente paso va a ser la realización de un monitoreo de la presión arterial en 24 horas, también llamado MAPA. Con respecto a las causas, deben saber que existen muchas, pero que la principal, la más frecuente, es la hipertensión idiopática, también llamada hipertensión primaria o esencial, y representa al 90% de todos los pacientes hipertensos. Dicho de otra manera, si cojo 100 pacientes con hipertensión, 90 de ellos van a tener una hipertensión primaria, una hipertensión esencial. Es una patología en donde, como no se conoce ninguna causa orgánica que yo pueda resolver, pues el paciente va a estar condenado a tomar pastillas toda su vida. Para identificar la causa, la edad es un indicador bastante útil. ¿Por qué? Porque los pacientes con hipertensión esencial suelen debutar entre los 35 y los 50 años. Por lo tanto, todo paciente que debute entre 35 y 50 años es un paciente con hipertensión primaria, muy posiblemente. Por lo tanto, yo tengo dos opciones: que la persona me debute o no dentro de ese rango. Tengo dos opciones: que el paciente, la primera pregunta va a ser si el paciente tiene menos de 35 o más de 50 años al momento del debut. Si la respuesta es que no, si la respuesta es que el paciente debutó entre 35 y 50 años, pues yo puedo decir que el paciente presenta una hipertensión primaria muy probablemente. Aún así, deben saber que es un paciente en quien se va a realizar una investigación para intentar descartar patologías secundarias, pero aún así yo asumo que es muy probable que no se encuentre ninguna patología de base. Por otra parte, si el paciente debutó con menos de 35 o más de 50 años, yo asumo que muy posiblemente va a ser una hipertensión secundaria. Y en este caso tengo varias causas, las cuales se pueden clasificar según el sistema afectado. Sepan que de todas ellas, las más frecuentes son las renales, y dentro de ellas encontramos la hipertensión vasculorenal, como por ejemplo una estenosis de la arteria renal por una placa aterosclerótica, la poliquistosis renal, el síndrome nefrítico y los tumores del riñón. Pero también existen causas endócrinas, como por ejemplo el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma, síndrome de Cushing y el reninoma. Pero también hay neurológicas como la hipertensión intracraniana, que mencionaremos más adelante, el síndrome de apnea del sueño. También las ginecológicas como la preeclampsia y la eclampsia. También hay cardiológicas como la insuficiencia de la válvula aórtica y ciertos fármacos o drogas como la cocaína, anfetaminas y ciclosporina. Hablemos ahora de las crisis hipertensivas, comenzando por la emergencia hipertensiva. Se define emergencia hipertensiva como la presencia de una presión arterial mayor de 180/110 y que presente signos de afectación de órgano diana. ¿Qué me dice eso? Que si un paciente me llega con la presión en 200/120, eso no significa que la persona presente una emergencia hipertensiva. Debe presentar signos de órganos que se estén dañando por la hipertensión. ¿Y cuáles son esos? Tenemos que a nivel cerebral pueden aparecer focalizaciones neurológicas, como por ejemplo convulsiones, déficit motores, déficits sensitivos, alteraciones en el habla o alteraciones visuales, entre otras. A nivel cardíaco puede presentar disnea o dolor de pecho, y a nivel renal la presencia de oliguria ante estos niveles tensionales me sugiere que tengo una emergencia hipertensiva. ¿Qué es lo importante de este concepto? Lo importante es que si tengo un paciente con una emergencia hipertensiva, debo administrarle tratamiento antihipertensivo endovenoso de inmediato. Los medicamentos que más se utilizan y que son más eficientes para bajar la presión rápido son betabloqueantes de tercera generación, especialmente el labetalol, o nitratos, como por ejemplo
el nitroprusiato de sodio. Aún así, es importante recordar que al reducir la presión arterial, solo debo bajar en un 25% la presión arterial media durante las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque al no hacerlo, yo corro el riesgo de provocarle al paciente una hipoperfusión cerebral con efectos deleterios. Las principales emergencias hipertensivas están listadas aquí, comenzando por la insuficiencia ventricular izquierda. Esto se debe a que el aumento en la presión arterial provoca un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo, por lo cual el ventrículo izquierdo no puede vaciarse, se retiene volumen en el ventrículo izquierdo, aumenta las presiones a ese nivel, aumentan presiones en la aurícula izquierda y esa hipertensión se transmite a las venas pulmonares, que se transmite después a los capilares pulmonares, que provoca en última instancia un edema agudo de pulmón, que es la segunda complicación. También puede aparecer un infarto al miocardio, consecuencia de que esta misma poscarga aumentada obliga al ventrículo a contraerse con más fuerza para poder eyectar el volumen. Este aumento en la fuerza aumenta la demanda de oxígeno y en pacientes que tengan de base una placa aterosclerótica puede generar eventos de isquemia. Otra emergencia hipertensiva es la encefalopatía hipertensiva, en donde el paciente presenta un cuadro de alteración de la conciencia y convulsiones. Otra emergencia es la disección aórtica, en donde la pared del vaso se desgarra debido a que la presión dentro del vaso es tan grande que no puede ser contenida, de modo que se desgarran paredes del vaso y existe un riesgo elevado de que haya una ruptura completa y un sangrado dentro del tórax. Deben saber que este diagnóstico se confunde muy frecuentemente con el infarto miocardio, porque el paciente que la presenta suele llegar a la emergencia con un cuadro agudo de dolor de pecho de intensidad alta, pero en este caso es importante mencionar que la irradiación es un dato que me ayuda bastante a diferenciar una de otra, sabiendo que la disección aórtica tiene un patrón de irradiación desde el pecho hacia la espalda, justamente siguiendo el trayecto que tiene el vaso. La preeclampsia y la eclampsia consisten en cuadros ginecológicos en donde la mujer que tiene más de 20 semanas de embarazo presenta hipertensión con proteinuria. Es una indicación para reducir rápidamente la presión arterial y en casos extremos para inducir el parto o interrumpir el embarazo. Podemos también decir que la diferencia principal entre preeclampsia y eclampsia es que en esta última ocurren convulsiones en la paciente. Por último, tengo aquí la hipertensión maligna, que es también una emergencia hipertensiva y en donde el cuadro clínico, además de presentar signos de órgano diana, presenta edema de papila y hematuria. Se define urgencia hipertensiva como unos niveles tensionales mayores de 180 a 110, pero que no presentan signos de afectación de órgano diana. Por lo tanto, si el paciente presenta esta presión arterial, pero no refiere a alteración de la conciencia, dolor de pecho, ni falta de aire, ni oliguria, yo lo que voy a hacer es darle terapia antihipertensiva vía oral. También respetando el no reducir de golpe más de 25% de la presión media arterial. Por último, hablaremos de hipertensión intracraniana, hablaremos de la fisiopatología y de cómo identificarla por semiología. Lo más importante de la fisiopatología en la hipertensión intracraniana es conocer la fórmula de la presión de perfusión cerebral. Y esta fórmula consiste en la resta de la presión arterial sistémica menos la presión intracraniana. De esta forma, tenemos que saber que aumentos en la presión intracraniana van a requerir aumentos de la presión arterial sistémica para poder mantener la presión de perfusión cerebral. El cráneo es una cavidad de volumen constante. No puede aumentarse ni disminuirse. Y tiene tres elementos dentro de ella: el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Para mantener un equilibrio en la presión intracraniana, estos tres elementos suelen moderarse entre ellos. De modo que cuando alguno de estos tres elementos se eleva, los otros dos intentarán disminuirse para mantener en balance esta presión. Esto ocurre en patologías como, por ejemplo, patologías a expensas del encéfalo, como el edema cerebral o un tumor cerebral, a expensas de sangre como un hematoma epidural, un hematoma subdural o una hemorragia intraparenquimatosa, o en el caso de una hidrocefalia. Una vez que los mecanismos de contención de la hipertensión intracraniana se rompen, aparecen una serie de manifestaciones importantes. De esta forma, la elevación de la presión intracraniana va a atentar contra la presión de perfusión cerebral. Para poder mantenerla, el cuerpo lo que hace es elevar la presión arterial sistémica por mecanismos centrales. Pero ¿qué ocurre? Que al elevarse la presión arterial sistémica, los vasoreceptores que se encuentran en las carótidas y en otros puntos del cuerpo perciben esta elevación de la presión arterial como un agente lesivo e intentan, por mecanismos autonómicos, reducir la frecuencia cardíaca para con ella intentar reducir el gasto cardíaco, que disminuiría después la presión arterial. Todo esto es importante saberlo para saber cómo puedo identificar una hipertensión intracraniana por semiología. ¿Cómo lo haré? Muy simple.
yo pensaré en hipertensión intracraniana en un paciente que presenta alteración de la conciencia junto con hipertensión arterial y con bradicardia. Si se dan cuenta, esto es algo así como la inversa del shock hipovolémico, en donde yo tengo un paciente con alteración de la conciencia, hipotensión y taquicardia. De esta forma, si tengo un paciente que presenta alteración de la conciencia y la inversa del shock hipovolémico, yo puedo asumir que tiene una hipertensión intracraneal.